Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy seguimos con el camino del diseño. Voy a venir a seguir hablando de mi libro, como a mí me gusta de vez en cuando. Genial. Echábamos de menos esta sección. Sí, la verdad es que no la traigo con tanta frecuencia como a lo mejor hay gente que quiere que la traigamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir esta vez a hablar del juego que más desarrollado tengo. Bueno, uno de los dos juegos que más desarrollados tengo, que es Apiari. Digamos que es la primera obra que conseguí finalizar hasta cierto punto y decir, vale, aquí hay juego y esto es un juego. Y vamos a ver un poco la evolución que ha tenido desde cómo me surgió la idea y cómo ha llegado a ser lo que es ahora, o cómo va a ser en el futuro cuando todavía le siga dando vueltas a este juego. En otros programas cerramos ya un ciclo. Ya os conté que aquí había como un ciclo, ¿no? El arco en el que yo voy aprendiendo cosas, que voy intentando adaptar cosas y luego los juegos son un fracaso o los dejo de lado porque creo que son muy iguales a otras cosas que ya existen y tal. Y bueno, que pasaba muchas veces y que sigue pasando, que muchas veces pues te pones a diseñar algo nuevo y resulta que alguien saca algo parecido a lo que tenías en mente y que antes no existía. Y todo esto pues se debe a lo que alguna vez hemos hablado, creo que fuera del programa, de la evolución que tenemos como sociedad, ¿no? Cuando algo llega hasta cierto punto es más factible que otra gente se apoye en ese punto para poder evolucionar algo y que varias personas lleguen a la misma conclusión. Pues esto a mí me ha pasado varias veces, o creo que me ha pasado varias veces, y bueno, eso es lo que hemos contado en programas anteriores. El clásico caminar a hombros de gigantes, ¿no? Sí. En el programa de hoy pues vamos a empezar con Apiari. Primero, ¿qué es Apiari? Pues Apiari es un juego, independientemente de mecánicas, no voy a hablar de mecánicas, es un juego que está basado en la gestión de una colmena real de abejas. A mí la idea me vino en su día, pues yo estaba trabajando en la fábrica y estábamos en este verano en el que empezaban a haber un montón de avispas asiáticas en la zona, que cada vez había más. Y bueno, una de estas apareció por allí, ¿no? Me dijo, te voy a hacer una visita. Y tú, bueno, pues me voy a alejar. Y, no te picó la curiosidad, te picó una avispa, ¿no? Eso es. No me picó nada, ¿vale? Pero vale, bien. Más que la curiosidad. Entonces, en ese momento en el que yo estaba trabajando, concretamente ese día, yo no suelo tener un trabajo que es muy rutinario, muy que estás haciendo siempre lo mismo y entonces la mente se te evade, pero justo ese día sí. Ese día me pasó que ese día pues tenía un trabajo un poquito más mecánico porque por ciertas circunstancias que estaban pasando y bueno, pues no había que pensar demasiado, simplemente había que hacer como dos funciones, ¿no? Coge caja, deja caja, casi es la forma de trabajar de ese día. Que bueno, efectiva es, pero pues la mente se va por los laureles y sí, bueno, pues se pierde. Y a raíz de esta avispa que llegó allí, pues yo dije, pues me empecé a pensar y dije, ojo, las avispas hacen este panal, hacen no sé qué. Y digo, las avispas, además la noticia de la temporada era que se estaban comiendo un montón, bueno, se estaban matando un montón de abejas, porque las abejas, pues al final son una herramienta que tiene la naturaleza para seguir polinizando flores y que ciertas plantas pues sigan teniendo vida. Y bueno, pues yo me puse a pensar en esa noticia y dije, ahí va, las abejas. O sea, las avispas es que no hacen nada, simplemente pues hacen su colmena, ¿no? Y luego ya pues matan o lo que sea. Pero las abejas tienen varios recursos que incluso utilizamos para alimentarnos. Entonces hacen varias funciones que, bueno, voy a ver cómo adapto esto. Entonces llegué a casa motivado por mi idea loca y dije, yo creo que de aquí puedo sacar un juego, porque es un juego de gestión. Vamos a tener una colmena. Y hacen cosas, las abejas hacen cosas. Entonces, esas cosas a lo mejor se pueden reflejar de alguna forma. Me empecé a informar del funcionamiento de las abejas, cómo vivían, qué cosas hacían, qué cosas recolectaban, cómo las procesaban y básicamente cómo era el funcionamiento de una colmena común.
¿vale? Da igual el tipo de abeja, sino el tipo común. Luego hay diferentes tipos de abeja. No voy a entrar en eso, pero hay diferentes tipos de abeja. Y entonces aquí empecé a aprender cómo funcionan las abejas. Y voy a contar cómo funcionan las abejas porque es relevante para ver después cómo he ido adaptando las mecánicas del juego. Las abejas, en principio, pues dentro de la colmena tienes varios tipos de abejas. Tienes la reina y luego dices, no, y luego tienes zánganos y abejas obreras. Pues no. Tienes diferentes tipos de abejas. Tienes las pecoreadoras, que se les llaman así, que son las que viven fuera de la colmena, bueno, las que viven fuera, las que van a recolectar recursos, las obreras, que son las que están dentro de la colmena, y dentro de la colmena tienes diferentes roles. Hay unas que se dedican a la crianza, otras que se dedican a la creación de miel, otras que se dedican a la creación de la colmena y otras que se dedican a ventilar, ¿vale? O sea, a ventilar, literal. Se ponen en la puerta de la colmena para hacer un flujo de viento para poder secar la miel y la cera que van creando dentro de la colmena. O sea, aquí ya tenía como una función que digo, mira, aquí ya algo podemos hacer con las abejas porque me resultaba interesante el funcionamiento de las mismas, porque las que están fuera, las pecoreadoras, las que viven fuera de la colmena, son abejas mayores, mientras que las que están dentro son abejas jóvenes. Y según van avanzando en su ciclo de vida, van haciendo diferentes funciones. Las más jóvenes empiezan, creo que, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero las más jóvenes deben de empezar haciendo los cuidados de la colmena, pero los cuidados de alimentar larvas y cosas así. Según van madurando, van haciendo tareas cada vez mayores. Creación de la colmena, limpieza, o hacen miel, o atienden a la reina para cosas que le puedan hacer falta. Y cuando ya se hacen muy mayores, evolutivamente, ellas mismas, sus órganos cambian, sus órganos externos cambian. De forma que desaparece unas glándulas que tienen para poder procesar, para poder hacer miel, ¿vale? Eso desaparece y crea otra extremidad diferente, que no sé si es extremidad o exactamente cómo es, que le sirve para recolectar en el exterior, ¿vale? O sea, son como, pues eso, como una evolución, pero... Y al principio dices, bueno, pues según se hacen mayores pasa esto, pero aquí entra otra cosa curiosa, ¿vale? Y es que estas abejas, si la colmena requiere que haya más abejas fuera, las abejas envejecen antes. Y si la colmena requiere que haya más abejas dentro, las que están fuera pueden rejuvenecer, de forma que vuelven a conseguir el órgano que perdieron. O sea, es curioso. Esto la ciencia lo explicará mejor porque al final la miel y la jalea real tienen unas propiedades que, aunque los humanos no nos dan superpoderes, a las abejas sí que les da como ese superpoder y conexión. O sea que al final es la colmena como un superorganismo Sí. quien se va adaptando a sus propias necesidades, ¿no? O sea, si necesita más individuos que hagan unas cosas u otras, pues como que desarrolla más ese músculo, entre comillas, pues forzando a que las abejas sean adultas antes o más tarde o incluso que vuelvan hacia atrás. Eso o sea, es. que rejuvenezcan. Eso me parece bastante ilusionante. O sea, es un concepto... O sea, a ver, rejuvenecer es Sí, la palabra comillas, que se utiliza a la hora de... Eso es, entre muchas comillas, eso es. O sea, rejuvenecer en el sentido de orgánico que tiene por naturaleza, tiene que seguir un proceso, pero pueden retroceder en ese proceso. Luego ya, en cuánto tiempo vive una abeja y cuánto tiempo puede llegar a vivir, ahí ya no me puedo meter. Porque no tengo tantos datos. Pero todo esto funciona como una red neuronal que es la abeja reina. La abeja reina es la única reina, o sea, la única abeja de toda la colmena que consume jalea real. ¿Y qué es la jalea real? Lo que cagan las abejas cuando comen miel. Qué heavy. Vale, más o menos, ¿vale? Para entenderlo es eso. O sea, comen miel, cagan jalea real, la jalea real se la come la reina o se la dan a una abeja concreta para que sea la reina y digamos que esta se convierte en una superheroína y de repente controla toda la colmena. Y es la red neuronal que va a controlar todo. Todas las abejas funcionan con feromonas, pero todas estas feromonas van asociadas en principio a la misma reina. De forma que si se crea otra reina y esa reina crea una nueva colmena, las abejas que se van con ella y las abejas que van a crearse a partir de esa abeja, sus feromonas van a ser diferentes y van a saber diferenciarlas. ¿Vale? Esto es un poco... Es raro de explicar, pero es que me parece ciencia ficción, pero no, es real. Tienen es como si cada reina tuviera una especie de código diferente, ¿no? Sí, imagínate que es una IA que con sus droides. Pues
es el centro de mando, ¿no? Y los droides. Y entonces unos se conectan por Wi-Fi y otros se conectan por Bluetooth. O por Wi-Fi 2.4 y otro por Wi-Fi 3.5 y van en frecuencias diferentes. O sea, pero todo el mundo percibe todo y saben lo que existe ahí. Bueno, sigamos con el funcionamiento de la colmena. Bueno, esto es el funcionamiento de cómo las abejas funcionan. Nos falta un tipo, que es el zángano. El zángano es el macho. Comúnmente conocido como eres un zángano, eres un vago de mierda. Perdón por los tacos, soy así. Pero, vale, ¿qué función tiene el zángano? Dices tú, ¿solamente funciona el zángano para... O sea, el zángano crece, vive en la colmena, se reproduce y muere porque cada vez que copula con la reina, mueren. Sacrifican sus vidas para ello. ¿Solamente hace eso? Pues no, resulta ser que no. Resulta que los zánganos tienen dentro de la colmena una función muy importante y es que ayudan a las abejas a alimentarse de forma que si hay zánganos, la producción de la colmena es mayor que si no los hubiera. La producción a la hora de crecer, a la hora de crecer larvas, a la hora de sacar más miel, porque los zánganos ayudan a alimentarse a abejas para que creen jalea real o para que creen miel, o van alimentando las diferentes larvas y les dan calor para que crezcan antes, ¿vale? O sea, esto, un mito que se ha caído ahora mismo, ¿eh? O sea, el clásico zángano, pues sí, parece que sí que hace cosas, ¿no? Parece que hace cosas, sí. Pero luego también el zángano, que igual también por esto viene, el zángano muchas veces, pues no le gusta estar en su colmena y dice, pues bueno, pues parece ser que en mi colmena no me quieren, me voy a ir a otra a ver si allí sí. Entonces se intentan colar, a veces pueden y otras veces no. Pero si se cuelan, pues se cuelan allí y oye, pues morirán haciéndose el harakiri con la reina de otra colmena. Vale, dentro de todo esto, ahora que empiezas a analizar qué recursos procesan las abejas y dices, pero si las abejas solamente cogen néctar de las flores, ¿no? O polen o lo que sea, y no cogen más, pues resulta que hay por lo menos tres elementos diferenciables de cosas que recogen para crear diferentes elementos en la colmena. Y tienen, pues, el propóleo, digamos que es la parte más seca de todo lo que recolectan de una flor, el polen y el néctar. El néctar es como el más... bueno, pues como si te imaginas la miel y ya piensas que es néctar, ¿no? O sea, casi. El polen, que es así como el polvito que se utiliza para que las flores se reproduzcan. Y el propóleo, que es como otro componente que existe dentro de no sé si se llama la vulva de las flores, justo el centro de las flores. Bueno, recolectan estos tres recursos que son diferentes. No sé si los recolectan de forma individual o todos a la vez, pero bueno, esto es una buena base para poder mantener, o sea, para poder hacer mi cadena de Eurogame en el que las abejas van a procesar recursos. Vale, ¿y cómo hacen estas cosas? Vale, pues van mezclando diferentes componentes para poder crear la miel y poder crear la cera. La cera sí es verdad que la hacen con propóleo y la hacen con alguna cosa más, pero bueno, dentro de todos los elementos que utilizan para hacer las colmenas, yo me basé en estos tres elementos principales, adaptándolos a lo que realmente hacen las abejas. Entonces yo aquí el primer elemento que cojo del juego es estos tres elementos básicos, o sea, la producción, la materia prima, que son el néctar, el polen y el propóleo. Y los combino y digo, ¿cómo voy a hacer esto? Ahora, ¿cómo hacen la miel? ¿De qué se compone la miel? Pues te informas de qué se compone la miel y resulta que la miel se compone de néctar y de polen. Y dices tú, ahí va, pues igual aquí ya tenemos aquí como una cadena de producción, ¿no? Néctar y polen, sacamos miel. Lo mismo con la cera. La cera no es que sea exactamente néctar y propóleo, pero dentro del juego y dentro de lo que es la temática me adaptaba bastante bien el tema como para que eso funcionara así. Entonces ya tenemos como tres elementos básicos y dos elementos procesados, que es la miel y la cera. ¿Para qué vale la miel? Pues para hacer miel, obviamente. ¿Y para qué vale la cera? La cera me vale para expandir la colmena y hacerla cada vez más grande. Este era como el principio básico. Y también tuve en cuenta el tema de las abejas. La evolución de las abejas es el primer desencadenante que me lleva a mí a hacer este juego. ¿Qué idea se me viene a mí a la cabeza? Primero, pues tengo un track de trabajadoras o de obreras, de abejas obreras, y algo que no había visto nunca, que luego existe en algún otro juego, pero que cuando yo empecé a desarrollar esto no conocía, es que los trabajadores, los meeples o como lo quieras llamar, fueran envejeciendo y según iban envejeciendo iban haciendo diferentes cosas.
Lo mismo que aquí, pues que como en la vida real de las abejas. Cuando son jóvenes están dentro de la colmena y cuando son mayores están fuera. ¿Cómo planteé esto al principio? Pues lo planteé con un track en el que, según ibas produciendo abejas, las abejas iban poniendo en ese track y cada ronda iban avanzando en el track, hasta un punto en el que llegaban a ser tan mayores que salían a la calle. Creo que esta versión la jugaste tú, Pablo, en su día. Sí. Era como una especie de lanzadera. O sea, solamente podías salir cuando ya eras un poquito mayor. Sí. Eso o utilizando feromonas, que era un elemento que yo metí en el principio del juego, en el que eran como puntos comodín que te valían para gestionar la colmena. Entonces tú podías gastar estas feromonas para subir o bajar en el track de esta vida que tenían las abejas. Además, en este track dije, vale, las abejas cuando nacen son menos eficientes que cuando van evolucionando. De forma que, dependiendo en el punto en el que se encontraran en el track, iban a tener más potencia o menos. ¿Y cómo adapté yo esto? Dije, vale, vamos a hacer puntos de acción. Si ponemos puntos de acción, dependiendo del punto en el que se quede cada una de las abejas, pues tenemos una cantidad de puntos de acción diferente. Me pareció algo interesante para empezar el diseño y que seguía adaptándose bastante bien a la realidad. Bueno, pues este es el paso básico que di en el juego fue este. Coger la realidad y hacer una simulación casi literal, ¿no? Eso es. Con las simplificaciones iniciales que has planteado, pero intentando que haya una relación 1 a 1 con las cosas que pasan en la realidad, más o menos, ¿no? En cuanto a la gestión de las abejas, pues sale esa mecánica de puntos de acción, ¿vale? Luego, ¿para qué voy a utilizar los puntos de acción? Pues todavía no lo sé, pero va a ser así. ¿Y qué va a hacer? Cuando están dentro de la colmena, pues van a hacer cosas dentro de la colmena, y cuando estén fuera de la colmena, van a hacer cosas de fuera de la colmena. Entonces aquí hay que ver ahora, ¿vale? ¿Qué hacen dentro de la colmena y qué hacen fuera? Pues tú te vas a informar sobre qué hacen las abejas dentro de la colmena y empiezas a hacer un listado de todo lo que hacen las abejas realmente dentro de la colmena. Muchas cosas que obviamente en un juego pues quizás no se pueden representar bien porque es un disparate o porque es demasiado enrevesado, pero yo quería ser lo más fiel posible dentro de que eso se convirtiera en un juego. Y entonces dije, vale, pues ¿qué vamos a tener dentro de la colmena? Vamos a tener que expandirnos. ¿Cómo nace una colmena? Lo primero, vale, una colmena nace cuando una abeja reina nace en otra colmena, desafía a su reina y la que pierde se va a una nueva colmena. Esa que se va a una nueva colmena se va con sus fieles, se va con unas cuantas obreras y se va con algún zángano. Y crean una nueva colmena donde donde vean, crean una nueva colmena y se van con cierta cantidad de recursos cedidos amablemente pues por la otra reina. Porque aunque son enemigas, no es que sean enemigas realmente, sino que al final son rivales. Son rivales, pero tampoco. La cosa es que dominan su centro neurálgico y solamente puede haber una abeja que domine ese centro neurálgico, pero como casi todos los seres vivos, lo que quieren es expandir su ADN y ser la especie dominante del territorio en el que se encuentren. Pues crear una nueva reina es parte de este proceso, de forma que esa reina crea otra nueva colmena y está perpetuando la especie. Y así que hay tipos diferentes de abejas y que pues cada una también pues funcione un poco diferente en este sentido. Por lo tanto, que haya otra reina es bueno para la colmena porque quiere decir que la supervivencia pues se va a mantener. Aquí un saludo a Paco por todo esto, por estos guiños que nos hace siempre a la naturaleza y que aquí van a estar muy reflejados siempre, ¿eh? O sea que le voy a tener aquí en la mente todo el rato. Bueno, pues digo, vale, pues cuando empiezas el juego, ¿qué tienes que empezar? Pues con una pequeña sección ya creada donde vayas a crear tu panal, porque dices, vale, yo ya sé dónde voy a crecer aquí, ¿no? Me he ido con unos pocos recursos y ya tengo mis primeras abejas. Al principio del juego, pues yo dije, vale, voy a tener la abeja reina y yo ponía una ficha para la abeja reina. Ahora voy a tener las obreras y tengo fichas para las obreras y tengo zánganos que me van a valer para crear nuevas abejas, ¿vale? Esto era el funcionamiento básico. ¿Y ahora cómo lo hago? Dentro de la colmena empiezo con estos recursos básicos porque es justo el nacimiento de una nueva colmena y tengo que hacer que se desarrolle. ¿Qué acciones puedo hacer yo para que se desarrolle una colmena? Y dices, vale, pues tienes que crear cera y con la cera después tienes que crear las celdillas para expandir esta colmena, tener más capacidad y demás. ¿Qué sentido le voy a dar yo dentro del juego para que la colmena tenga que ser más grande o lo que sea? Pues no se me ocurría otra cosa que fuera el objetivo del juego al principio de la partida. Digo, vale, el objetivo del juego es expandir tu colmena. Entonces, pues vas a querer crear la colmena más grande y echar miel dentro, ¿vale? Cuanto más miel,
mejor. A esto, obviamente, pues no quiere decir que ya tuviera visionado el juego como iba a ser al final, porque hay muchos flecos sueltos, pero me podría dar un pie para poder desarrollar un poquito más las mecánicas. De forma que teníamos los puntos de acción y teníamos las acciones dentro. Y dije, bueno, no me voy a preocupar mucho y vamos a poner que cada acción te cueste un punto de acción y ya está. Podría haber empezado que si una acción cuesta 1 punto, otra acción cuesta 2 puntos o esta otra cuesta 7. Pero no me quería complicar tampoco y la verdad es que no me ha hecho falta en más partes del desarrollo complicarme en eso más, porque con un punto de acción por acción era suficiente. Pero aquí teníamos la base de qué acciones tenemos. Pues ¿qué tenemos? Dentro de la colmena, los recursos que tenemos los podemos procesar. Ya habíamos hecho la equivalencia de qué iba a ser los recursos que te iban a dar una vez que los procesabas. Vale, pues aquí vamos a hablar ahora por cubos. Tengo un cubo verde, que es el polen. Tengo un cubo blanco, que es el néctar. Bueno, en principio era amarillo y luego hablaremos de por qué. Y luego tengo el cubo azul, que es el propóleo. Le asigné estos colores pues porque sí. O sea, no había ningún tipo. Tenías. Sí, no, tenía prácticamente todos, pero les asigné estos porque me parecían los más relevantes dentro de lo que podría estar ofreciendo cada recurso. Luego aquí ya podemos hablar también de cuando fuimos a probar el prototipo, qué problemas surgieron con los colores, ¿no? Y la gente que tiene problemas con los colores también, pero ahora no estamos en eso. Entonces, bueno, pues tenemos 2 cadenas de producción. Por un lado, creamos miel, por otro lado, creamos cera, ya tenemos 2 acciones y ahora vamos a tener otras 2 acciones, una de crear una celdilla gastando la cera y otra de crear una celdilla de miel gastando la miel. Bueno, pues ya tenemos 4 acciones, ya algo hemos hecho. Además, las abejas tienen que crecer. ¿Cómo van a crecer? Pues hay que gastar los zánganos, hay que mandar a los zánganos para que crezcan. Claro, al principio yo quería que esto fuera pues muy, muy bien adaptado a la realidad. Entonces, pues ya conociste cuando teníamos zánganos y los zánganos los podías mandar a una zona de tu tablero que se llamaba vuelo nuncial, que es como se llama el vuelo de apareamiento de las abejas, ¿vale? Es una zona fuera de la colmena en la que revolotean y ahí pues se reproducen. Y la abeja reina pues se reproduce con los zánganos que se encuentren allí o los zánganos que le interese. Entonces, ¿aquí qué hacíamos? Bueno, vale, pues hay que aparearse con la reina. Entonces, la reina tiene que fertilizarse. La reina de por sí ya sabemos que puede poner huevos cuando quiera. Entonces, aquí otra acción. Pues poner una acción es poner huevos. Entonces, sacamos una fichita de huevo y los huevos hay que ponerlos. ¿Dónde los ponemos? Doble uso para las celdillas. Vale, en cada celdilla nace una abeja. Esto en la vida real. Pues aquí también. En una celdilla nace una abeja. Puede poner un huevo que quiera en cada una de las celdillas que haya, siempre y cuando pues tenga huevos suficientes. Si no ha fertilizado, pues tiene todos los huevos que quiera sin fertilizar. Y si los ha fertilizado, pues tendrá huevos fertilizados. Cuando se aparea con los estos, ¿cómo se llaman? Con los zánganos, es otra acción. Me voy a aparear con los zánganos y allí por cada zángano pues fertiliza un huevo. Y aquí viene otro tema de los huevos. ¿Qué son los huevos? ¿Qué diferencia hay entre los huevos de unos y otros? Pues los huevos sin fertilizar, la reina pone huevos sin fertilizar y de ahí salen zánganos. Pero si el huevo está fertilizado, porque se ha apareado con un zángano, de ahí salen abejas. O sea, es otra cadena de producción, esta vez, para las trabajadoras. Vamos a conseguir zánganos y esos zánganos luego nos van a servir para conseguir estas abejas. Pues bueno, aquí teníamos estas acciones. Habríamos hecho ya unas 5 o 6 acciones dentro de la colmena que creo que están bastante bien. Y además habíamos dicho, vale, las abejas pueden subir y bajar en el track como envejecen y rejuvenecen, y lo pueden hacer según las necesidades de la colmena. ¿Y cuáles son las necesidades de la colmena? Pues la que, si yo estoy jugando, pues yo lo voy a elegir, porque yo soy la mente de la colmena. Pero para eso vamos a gastar las feromonas, que es lo que gasta realmente la reina, lo que usa la reina para poder hacer este ciclo, ¿no?, de la vida de las abejas. Vale, pues bueno, otro elemento extra. Y ahora, vale, ¿cómo consigo recursos? Pues hay que inventarse un sistema para afuera para conseguir recursos. Al principio no sabía muy bien cómo hacerlo. Digo, sé que tienen que ser flores, pero no sé exactamente qué tipo de flores tienen que ser, cómo voy a conseguir los recursos. Al principio pensé en poner un mazo de cartas. Decir, bueno, pues pongo un mazo de cartas y por cada abeja que tenga yo en la zona de fuera, por cada procuradora que vaya a recoger recursos, pues a lo mejor puedo coger una carta y esa carta pues me va a dar un recurso. Esa era una opción. ¿Qué pasa? Que cuando luego empezabas a jugarlo, pues al final, pues multisolitario, ¿no? O sea, yo salgo fuera, cojo cartas y ya, pues ya estoy. Luego dije, vale, pues pongo un mercado de cartas, entonces tú vas a poder coger cartas según el mercado de cartas que haya y
a lo mejor, pues cada carta puede costar diferentes puntos, de forma que tú, pues si tienes 3 abejas, tienes 3 puntos para comprar esas flores, o si tienes una, pues solamente tendrás 1, y podrás comprar o una carta de 3 o podrás comprar una carta de 1 y 1. Lo probé muy poquito y me seguía sin convencer, porque al final pues era más de lo mismo. Porque si yo compro, resulta que a ti te quito la oportunidad de comprar o saco cartas y entonces estamos en las mismas. Es multisolitario porque compras según lo que hay en el mercado en ese momento. Entonces, bueno, hay que pensar, ¿qué hacemos? Y en ese momento dije, espérate. ¿Y si yo cojo una loseta de una celdilla? Pues no hemos dicho, pero las celdillas aquí son hexagonales, como las de los paneles de abejas, obviamente. Uh-huh. Y dije, ¿y si cojo una celdilla y utilizo el formato de celdilla para que sea una especie de flor? Y que la flor pues te dé recursos y vamos creando un campo. Empezamos con un campo ya creado y luego vamos a crear un campo. Bueno, pues aquí la primera idea, que es la acertada y la que se mantiene hasta hoy en día, en la que creamos pues flores hexagonales, o sea, bueno, flores, que la ficha es hexagonal y luego la flor está dentro dibujada. Tampoco es que la flor tenga una forma creada con regla y cartabón, pero bueno, esto dio pie a crear ese mapa en un tablero central para poder ir a competir a él. Aquí tenía claro que había que competir por los recursos del campo. Somos varios panales de abejas, tenemos que competir por los recursos, entonces los recursos son limitados y no los podremos coger siempre, porque otra persona se lo habrá llevado, otra abeja se lo habrá llevado, lo que sea. Y bueno, pues dije, vale, pues vamos a poner unos recursos. Empecé a crear los primeros diseños de losetas, un poco al tuntún, de cuántos recursos te daba cada flor, pero más o menos manteniendo una coherencia entre la cantidad de flores que estaba poniendo y los recursos que se podían recolectar. Empecé solamente con los recursos básicos, había que ser muy fiel a la temática y obviamente tú no puedes recoger miel de una flor porque la flor no te da miel, la flor te va a dar otras cosas, no te va a dar miel directamente. Bueno, pues aquí empezamos a crear esta especie de matriz y aquí empezó una especie de conflicto ya en el que hacemos la colocación de las abejas en las flores para recoger recursos y de forma que si yo te tapo una flor, pues tú no te puedes llevar el recurso que hay en esa flor. Tal y como lo planteé al principio, pues empecé a meter un montón de flores, el campo era muy grande y no había conflicto porque era pues yo voy a esta flor, tú te vas a esta otra, el otro se va aquí, entonces nadie entraba en conflicto porque al final todo el mundo podía coger los recursos que quisiera. Y entonces aquí viene la primera adaptación del campo de flores. ¿Cómo adaptamos esto para que siga siendo temático y siga funcionando? Bueno, reduces el campo de flores y aprovecho que este campo de flores, o sea, cada una de estas flores la he dividido por pétalos y te dan diferentes recursos. Entonces, cuando vas a recoger en una flor un recurso, tapas ese recurso. Las flores son limitadas, no hay flores suficientes para toda la cantidad de abejas, pero sí hay pétalos suficientes para todas las abejas. Cuando tú recoges algo de una flor, recoges todo lo que haya, toda la cantidad de recursos que te dé. Pero si esa flor está ocupada por otra abeja porque ha recolectado antes que tú, vas a poder recolectar en esa flor, pero tiene menos recursos, entonces vas a tener que coger lo que te hayan dejado. Porque el jugador coloca ahí y tapa un pétalo. Creo que al principio simplemente ponía que si yo veo una flor y cojo un recurso, otra persona que venga después, cogía un recurso menos a su elección. Al principio esto lo que pasa es que seguía haciendo que fuera multisolitario, pero si yo después te tapo un recurso, que creo que esto encima fue un consejo de Luis Ranedo, ¿no? Dice, si lo tienes, te lo tapas aquí, y digo, es verdad, te puteo más, ¿no? Como diría él. Dice, si yo te tapo este pétalo, ya sé que tú no vas a coger ese recurso, aunque vengas aquí. Y ahí es verdad que empezó a tener un poquito más de sentido el conflicto dentro de ese campo de flores, sí. Sí. Cuando empecé a crear el campo de flores, una vez que supe qué dimensión quería de campo de flores, me salió solo el hecho de cuántas flores poner al principio de la partida. Me vino automático el decir, las flores van a ponerse en una fase inicial de juego, en la que vamos a recibir una cantidad de flores y vamos a colocar, de 3 que recibimos, vamos a colocar 2 cada persona que estemos en la partida. De esta forma vas a tener diferentes flores en la mano y los jugadores eligen qué flores se van a empezar en la partida desde el principio. De forma que si alguien no pone un recurso, es consciente de que ese recurso va a estar minimizado. Y también hice las matemáticas para que estas flores, cuando aparecieran, siempre hubiera mínimo un recurso de cada cosa.
dentro de los 3 básicos que teníamos. Hice mi tabla de Excel, ya habíamos hablado de que yo ya empecé con las tablas de Excel un poquito antes, pues hice mi tabla de Excel, como Pablo bien sabrá, en un folio. Y aquí empezaron a crearse las primeras flores y las primeras combinaciones. Hice las combinaciones de los 3 elementos por la cantidad de recursos que quería yo que aparecieran en cada flor. Esto también, bueno, que quería yo que aparecieran o que el juego me pedía que tuviera en cada una de estas flores. Y además por cada número de personas que hubiera en la partida. Este me dio el setup inicial y este desde entonces se ha mantenido porque es el equilibrio perfecto para empezar una partida. Bueno, pues tenemos este juego, más o menos ya tiene un sentido. Pero, ¿cómo se desarrollaba? Bueno, pues tenemos puntos de acción, cada ronda se acaba cuando terminamos nuestros puntos de acción, y si jugamos como si es la realidad, pues venga, tenía 4 fases el juego. Primero es la fase de los zánganos, y los zánganos se iban y se ponían en un sitio, y se iban a otro lado, y se ponían en tu colmena o se ponían en la colmena de otra persona. De forma que si tú te ibas a la colmena de otra persona y te mataban el zángano, tú ganabas puntos porque habías hecho prosperar tu ADN en otra colmena, ¿no? Eso generaba unas sensaciones un poco turbias. Sí, pero bueno, esto estaba al principio. Es lo que hay. Sí. Es que tú jugaste la versión muy, muy inicial. O sea, era como lo más simple. Luego evolucionó mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego teníamos la fase de la reina. La fase de la reina podía o bien ir a parearse, de forma que conseguía huevos fertilizados, o bien poner huevos, pero no podía hacer las dos cosas, porque o estás a roles o estás a setas, a las dos cosas no se puede, ¿no? tenía que elegir. Y luego ya venía la fase de las trabajadoras. Las trabajadoras, no, al principio, creo que al principio era... La primera fase de todas era ir a recolectar recursos, pero los recursos no los recolectabas hasta el final del día. Esto quería representar que al principio de la mañana pues se iban las abejas a recolectar al campo, pero no volvían hasta que habían recolectado. De forma que mientras estaban recolectando, la colmena seguía funcionando y hacía cosas dentro de la colmena. Entonces los zánganos iban a parear, la reina decidía si ponía huevos o si iban a parear, y las obreras trabajaban dentro para procesar estos recursos y que hicieran miel, hicieran cera y la colmena se expandiera como es lo que se espera de una colmena. Vale. Aquí encontramos varios problemas que luego vamos a hablar, pero esta era la fase del juego inicial. Y luego, al final de cada ronda, venía una fase de puntuación. Lo que sí tenía claro desde el principio es que el juego tenía que desarrollarse creciendo a lo largo de las rondas. Porque en invierno las abejas no funcionan, están en modo invernación. Y en primavera empiezan a producir, en verano tienen como un pico de la leche, porque es cuando todas las flores ya están crecidas y los recursos están muy desarrollados, y al final del verano, antes de que llegue el otoño o justo cuando ya está llegando el otoño, es cuando tienen como una producción también bastante interesante, ¿no? Antes de irse a invernar. Digamos que tienen que hacer los últimos ajustes antes de cerrar el chiringuito y que llegue el frío y las mate a todas, ¿no? Dicen, tenemos que invernar. Yo tenía claro que quería hacer ese proceso por lo menos desde primavera hasta finales de verano, esa cadena de producción que cada vez iba increciendo. Y esto lo representé con las flores del mapa. Las flores, cada ronda, las flores iban evolucionando, cada vez iban siendo mejores, o cada 2 rondas, ya no me acuerdo exactamente cómo era en primera instancia, pero cada 2 o 3 rondas las flores evolucionaban. Y aquí teníamos la etapa de primavera, verano y... le llamamos otoño, pero no era otoño, era justo entrar en otoño, ¿no? Y las flores eran mejores, y bueno, pues las rondas tenían que eran al final tantas rondas, pues haciendo un equilibrio, empecé creo que con 3 rondas en cada parte, porque quería representar 3 meses. Eran los 3 meses de primavera, los 3 meses de verano y los 2 o 3 meses de otoño que duraría la partida. ¿Por qué digo que eran los 2 o 3 meses de otoño? Porque en la partida la persona que empieza jugando tiene prioridad a la hora de ir a recolectar, entonces puede tener quizás más beneficios, ¿no? Y que todo el mundo sea el primer jugador en la partida la misma cantidad de veces es importante. De forma que si jugamos a 2 y 3 podíamos jugar a 9 rondas, o sea, si jugábamos a 2 y 4 podíamos jugar 8 rondas, que eran 3, 3 y 2, o si éramos 4 pues jugábamos 3, 3 y 3, o sea, o si éramos 3, éramos 3, 3 y 3, que es múltiplo de 3, para que todo el mundo jugara 2 veces ser el primer jugador en cada partida. Esto era una adaptación que me encajaba bien con los meses y, oye, pues parecía que iba bien. Así que, bueno, pues ya tenemos duración de partida, ya tenemos tal. Al final de cada ronda puse unos objetivos y los objetivos eran visibles desde el principio de la partida. Y tú veías, en la primera estación, pues si son 3 rondas, ¿no? Pues al final de cada ronda hay una puntuación.
¿Y qué se puntúa? Pues algo que salía de un mazo un poquito aleatorio. Podrías puntuar por tener muchos recursos, por tener mucha miel, por tener más abejas, por tener cera. Y no todo el mundo podía puntuar todo. Entonces había que pensar a qué querías ir a puntuar para desarrollar tu estrategia. Esto en cada ronda. Y los objetivos estaban adaptados a esa ronda con los recursos que había en esa ronda. Lo mismo en en esa fase, en esas 3 rondas. Lo mismo en la segunda fase y lo mismo en la tercera. De forma que cada ronda teníamos objetivos, pero podíamos ver todos de hasta el final de la partida para poder desarrollar una estrategia diciendo, vale, voy a intentar puntuar este objetivo, parte de este otro, en la segunda fase voy a puntuar este otro, entonces vas encadenando para intentar hacer la mejor estrategia. A priori esto sonaba muy bonito, pero luego fue muy farragoso, como ya os voy a contar. Lo bueno de esta propuesta es que a priori parecía que generaba mucha rejugabilidad porque cada partida iba a ser un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Cada ronda tenía un objetivo concreto de ronda o unos cuantos. Sí. Y entonces, bueno, también jugabas con ese conflicto, esa interacción negativa que había en el campo de flores, pero que también igual podría no ser tan negativa si íbamos a objetivos de ronda diferentes, ¿no? Uh-huh. Eso Así que en principio parecía una buena idea. Sí, en principio sí, porque al final son objetivos que quieres cumplir y como el juego tampoco estaba guiado hacia ningún sitio, el hecho de expandirte porque sí, pues tampoco servía, porque si nos expandimos todos porque sí, pues es muy probable que acabemos con la misma puntuación porque hacemos exactamente lo mismo. Pero tenías que meter el aliciente de hacer algo diferente y quería meter estos objetivos que, bueno, pues que en cada ronda quizás eran demasiado, también te digo. Luego esto lo resumí un poquito. Dije, vale, son muchos objetivos, hay que estar pendiente de demasiados objetivos. Para lo que estaba proponiendo el juego eran demasiados y dije, vale, lo resumo y decimos un objetivo por cada estación. Termina primavera, hay que cumplir un objetivo. Termina verano, hay que cumplir otro objetivo. Y termina otoño y hay que cumplir otro objetivo. Esto ahora mismo está descartado del juego, pero no es algo que descarte por completo. Es algo que me gusta, pero que he eliminado para simplificar el juego. Porque al final, una vez que ya teníamos toda esta propuesta, que era, esto es el grueso del todo, ¿no? Esto es, vamos, naturaleza en mesa. Lo tienes, así tal y como es. Pero como juego, pues las sensaciones quedaban un poco raras. ¿Qué pasaba? Tener 4 fases en el juego eran demasiadas. No es que fueran complejas, pero en la primera fase voy a recolectar cosas. Que esas cosas no las voy a poder recoger hasta que acabe la ronda. Entonces, ahora voy a poner a mis zánganos en un sitio. Luego voy a elegir lo que hace la reina. Y eran como cosas muy... Aunque están conectadas temáticamente, a la hora de sensación de juego, cuando pones a alguien a jugar que no conoce el mecanismo real de una colmena y obviamente lo que está viendo es un juego y cómo desarrollar ese juego, veía todas las cosas muy inconexas entre ellas. Era como, vale, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahora hago lo otro. Vuelvo a empezar y digo, y ahora tengo que recordar cómo iba esto. Porque ahora hago esto, ahora hago esto y ahora hago esto. Pero es que claro, como no recibo las cosas inmediatamente, porque todo lo hago ahora para que me lo reporte al final de la ronda, pues bueno, era una dureza quizás innecesaria dentro del juego, que a mucha gente le gusta, porque le gusta el hecho de tener que pensar a futuro cómo hacer las cosas, pero la verdad es que era innecesario para las sensaciones que quería yo reflejar con el juego y que además el desarrollo posterior del juego me ha dado la razón. Bueno, pues empezamos el primer paso de todo esto era simplificar las diferentes fases. Tú jugaste cuando había 4 fases, Pablo, creo. Uh-huh. Sí. Y eso ahora pues ha convertido solamente en 2 fases. Ahora mismo solamente existen 2 fases. Acciones dentro de la colmena y acciones fuera de la colmena y es muy fácil de entender. Es recoges recursos, procesas recursos. Recoges recursos, procesas recursos. Básicamente. Esa es como ha quedado ahora. ¿Y cómo empecé a quitarlo? Pues bueno, primero empecé a quitar lo de los zánganos, que si los llevas, que si los traes, que si los dejas. La interacción de que mandabas un zángano a otra colmena te daba puntos de victoria si te la mataban, pero claro, obligabas a la gente a que te lo utilizara para darte esos puntos, pero podían optar por la opción de no hacerlo. Pero tampoco, no reportaba nada, vamos. O sea, le estabas dando una fertilización gratis, pero no reportaba mucho. Yo pensaba que sí, porque los zánganos, no lo he dicho, pero en el juego funcionan como, o bien los utilizas para procrear y que se conviertan en huevos fertilizados para hacer abejas, o los utilizas como multiplicadores de los procesos que tienes dentro de la colmena. Si tú en la colmena tienes una abeja que está haciendo miel, pues si le ayuda a un zángano, pues hace más miel que si no estuviera el zángano. Entonces, digo, vale, pues este beneficio la gente lo va a querer mantener
en vez de crear una nueva abeja, entonces ponérselo a otra persona para que te dé los puntos a lo mejor le renta. En la práctica no. En la práctica yo te pongo a ti un zángano y tú dices, pues muy bien, aquí se queda. Y ya está. O sea, tampoco te importaba mucho, ¿no? Luego, entonces, para solucionar eso, lo primero que sí quería era, no, pues ahora si tú quieres huevos, aunque pongas los tuyos, te vas a tener que comer todos. Da igual, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa que no encajaba nada bien dentro de estos zánganos era el tener los diferentes huevos. El tener huevos sin fertilizar y huevos fertilizados. Sí, eso era un lío, ¿eh? Sí, o sea, en mi cabeza estaba muy claro, claro. Y de los huevos sin fertilizar, entonces pongo aquí un huevo, pongo un no sé qué, pongo un no sé cuál. Bueno, ¿eso cómo lo simplifiqué? Al final, la verdad es que cuando lo juegas, realmente haces exactamente lo mismo, quitándote procesos estúpidos por el camino. Digo, si yo tengo un huevo sin fertilizar y puedo poner huevos, hasta 3 huevos al principio de la partida o de la ronda, porque sí, y yo nunca voy a utilizar el poner esos huevos porque es una acción estúpida, pues directamente si yo gasto una acción en que aquí van a hacer un zángano, pues ya está, esa es la acción. Nace un zángano y no tengo que poner un huevo antes para que luego nazca el zángano, para comerme el recurso cuando estoy haciendo 3 pasos para que pase exactamente lo mismo. Porque es una fase que está en otra, o sea, poner los huevos en una fase que no tiene nada que ver con la fase de hacer acciones. Entonces tampoco pierdes acciones. Estás poniendo el huevo, ¿por qué? Por temática. Ya no te hace falta la temática. ¿Para qué quieres la temática? Pues no. Era estúpido hacer eso. Entonces vale, pues ahora ya simplificamos una acción. La reina no tiene que poner huevos, hemos quitado una fase. Y como no tiene que poner huevos, pues directamente con una acción puedes crear una nueva abeja gastando X recursos, que siempre son los mismos. Es una acción intuitiva dentro de lo que cabe. ¿Y qué pasa con...? Bueno, un zángano. ¿Y qué pasa con la abeja? ¿Que tienes que matar el zángano? ¿Qué tal? Pues haces lo mismo. Cada vez que quieres crear una abeja, gastas un recurso y matas un zángano. O sea, te lo quitas del tablero. Ya está. En vez de tener que estar haciendo, pues, esas 2 fases anteriores de primero coloca el zángano y luego coloca la reina. Así que 2 fases eliminadas ya, del tirón. ¿Cómo? Pues ajustando las acciones para que sean acordes a lo que están haciendo finalmente. Es verdad que en la naturaleza, pues tienes un proceso real que haces eso, pero a la hora de la práctica, en un juego de mesa, pues es innecesario hacer toda esa parafernalia para acabar en el mismo punto. Simplemente estoy añadiendo tiempo en cada ronda innecesario. Al quitar esas 2 fases, el juego ganó muchísimo en cuanto a dinámica. Fue mucho más ligero, mucho más rápido de jugar, mucho más fácil de entender y nadie tenía que estar pendiente de los zánganos de las reinas, simplemente de las 4 o 5 acciones que quedaban en tu zona de juego. Bueno, hasta aquí más o menos es el primer desarrollo de Apiari. Y no sé, Pablo, habíamos hablado de hacer un programa cortito. No sé si quieres que te siga contando. No, yo todo esto lo conozco bastante, por eso te he interrumpido poco. Uh-huh. Hasta aquí yo creo que lo he seguido muy de cerca. Creo que en esta versión es cuando lo llevaste a protos y tipos y lo estuviste enseñando a editoriales, ¿puede ser? No, ya estaba más evolucionado cuando lo llevé. Más que esto. Sí. Vale. Sí. Vale. O sea, yo me suena de haberlo visto en unas jornadas en la guarida también, que tenías otra evolución. Uh-huh. No sé cuál fue antes, pero ya dejé de jugar y estuve viendo más partidas que jugándolas. Sí. Entonces... el que jugué ya en la guarida o en el último prototipos, que encima yo lo llevé porque estaba en la mochila, pero no lo iba a sacar a nadie. Y me preguntaron bastante, sácalo, quiero jugarlo. Y yo, vale, pues lo jugamos, pero que no es un juego que tenga yo para testear ahora porque no estoy con él. O sea, yo no sé por dónde enfocarlo y está ahí parado y tampoco tengo ganas de invertirle tiempo. Pero bueno, la gente quería jugarlo y ahí estaban en una versión como la que está ahora. En el primer prototipos lo único que creo que quedaba era el tema de los huevos. No había fase de reina y fase de tal, pero sí tenías como las fichas de los huevos que las ibas colocando. Y, o sea, quité las fases, pero seguías teniendo huevos. Y los huevos seguían siendo farragosísimos. O sea, la gente no entendía, porque pongo un huevo aquí y no entiendo, y claro, tampoco nadie sabía cómo darme la solución hasta que yo di en la clave y era tan sencillo como quitarlo y ya está. O sea, no... que a veces... o sea, como lo planteo de una forma en la que parece que temáticamente tiene sentido, hay muchas veces, que esto también es importante a la hora de diseñar un juego, que cuando tú lo expresas así a la gente ve lo mismo que tú, pero siguen sin encajarse como juego. O sea...
es como, vale, tiene sentido lo que me estás contando, pero no me funciona dentro de lo que estás haciendo. Pero tampoco te saben cómo decir, pues quita una acción o haz esto o fusiona esto con lo otro. Hay mucha gente que no hace el ejercicio de darte ese feedback, otras personas que igual lo piensan pero consideran que es mejor que lo intuyas tú porque no tienen por qué meterse en su juego, y otras personas pues que directamente no lo ven, porque no, por lo que sea, porque aunque quieran esforzarse, pues como yo le estoy contando una movida, pues no entran a ver ese cambio. Y sí, eso creo que fue hasta ahí la evolución. A partir de aquí ya viene como un arco en el que el juego ya se va refinando. Y digamos que aquí es donde empezamos a simplificar. Por mí, porque yo creo que lo que estamos grabando podemos tirarnos aquí otra hora. Lo podemos... No, que está bien si hacer un apiari 2, claro. O sea, un camino del diseño, claro. Apiari, el retorno. El retorno. Entonces, yo lo dejaría aquí porque es como el primer arco del juego, ¿vale? Ya veis que yo me pongo a hablar de mi libro y puedo estar aquí hablando 3.000 años, ¿no? De todo el desarrollo. Pero es como el primer arco del juego en el que he cogido todas las mecánicas, hemos adaptado las mecánicas, os he contado cómo funciona una colmena de abejas real, cómo he adaptado esas mecánicas dentro del juego de mesa para que tengan sentido dentro de lo que estás haciendo, y a partir de ahora es cómo va a venir el recorte para que esa simulación se convierta más en un juego que en esa simulación que puede ser farragosa, muy bien para aprender a cómo funciona la colmena de una abeja, pero muy mal para llevarlo al desarrollo de un juego. Pues eso, por mí... Sí, yo desde fuera, entre comillas, porque hemos estado... he estado justo en el tiempo un pelín posterior a mucho de lo que has contado hoy. Veo que está muy bien el tema de coger la realidad, tratar de adecuarla a una simplificación realista en una primera fase, ver cómo carbura todo eso y darte cuenta de que quizá haya que hacer algunas renuncias más, además de las que has partido ya desde el principio, porque no es tan necesario calcar la realidad en un juego. O sea, sí que la esencia estaría bien mantenerla para que el juego pues siga teniendo ese enfoque temático que se ve ayudado por la mecánica para generar unas dinámicas interesantes. Pero a veces tenemos que soltar un poco más de cuerda y estar un poquito más lejos de la realidad para que el juego pues dinámicamente funcione bastante mejor, ¿no? Todo lo que has contado de eliminar los huevos y el tema de la gestión de la reproducción de las abejas como tal, pues será fascinante, pero quizá para la gestión de la colmena como tal pues pueda introducir bastante ruido. Y a mí ahora me llega un poco a la memoria un juego serio que estaba haciendo otro autor de Ludo, que se llama Aitor Vilches, que le encargaron desde el CSIC hacer un juego sobre la malaria, y él pues con mucha voluntad calcó exactamente todos los procesos involucrados en una infección por malaria. Y bueno, el juego era bastante denso porque no se alejó mucho de la realidad, pero consiguió más o menos que funcionara. Yo estuve probando un prototipo y bueno, aprendí igual demasiados nombres técnicos y demasiadas historias, pero bueno, hice el esfuerzo. Y la pena que me dio fue que cuando se lo enseñó a su jefa en el CSIC, la que se lo encargó, dijo: el juego está muy bien, pero te falta todo esto, ¿no? Y entonces eso es. Entonces hay veces que la gente que propone, sobre todo juegos serios, no tanto en tu caso, que bueno, te sirvió de inspiración, claro, en lo que es la realidad, pero luego dices, yo me separo todas las veces que quiera. Eso es. Incluso aquí has estado mencionando un poco de pasadilla, bueno, pues que pueden ser droides en una colmena digital. Lo he dicho yo alguna vez, sí, es una imagínate el funcionamiento de una IA con droides, es que me da igual. Sí.
sí. O sea que te sirve un poco como de excusa para empezar, pero que luego te puedes alejar. Pero cuando no es el caso, cuando sucede algo parecido a lo que le ha pasado a Aitor, que es que tienes un encargo de alguien que sabe de un tema y quiere que lo transmitas, pues lo primero que deberíamos dejar claro, poner encima de la mesa, es que un juego es una simplificación de la realidad. Porque si no fuera una simplificación de la realidad, pues se va a convertir en algo... exacto, en una simulación realista que es normalmente poco divertida y sobre todo muy trabajosa de llevar a un juego de mesa. Quizá un videojuego pueda soportar más todo eso, pero un juego de mesa... Bee Adventures creo que se llama, un juego que es eres una abeja y es un videojuego, tú manejas a la abeja. Pero este tipo de cosas suele venir porque son dos mundos que no están cohesionados, ¿no? Al final... alguien que quiere llevar esta materia, por ejemplo, no sé si era la jefa de Aitor que estabas mencionando, igual quería llevar a un juego porque dice, es que los juegos van a hacer que la gente, porque ella ha leído, ha visto lo que sea, que a través de los juegos se puede hacer llegar mucho más conocimiento a otras personas, ¿no? Y muchas veces se habla de, no, es que con los juegos aprendes y con los juegos puedes llegar a aprender cosas, y yo creo que aquí hay un error bastante grave de entender este concepto, y es que los juegos tienen que ser una herramienta para ayudarte a, o para motivarte a, o para darte ciertos pasos a algo, no como esto es el todo. De forma, yo voy a hablar siempre bajo mi punto de vista de las abejas, de forma que si yo hago un juego basado en las abejas para que alguien aprenda el funcionamiento de una colmena, si me dejo esta primera versión que elegí, pues a lo mejor entiendes el concepto de cómo funciona una colmena, pero como juego no vas a querer volver a jugar ese juego ni vas a querer volver a tocarlo, porque te aburre, porque es demasiado denso, porque no me está ofreciendo nada. Pero sin embargo, si yo te hago un juego asequible, un juego que te meta el gusanillo del funcionamiento y aprendes varios conceptos, pocos, no tienen por qué saber muchos, de cómo funciona ese funcionamiento de una colmena, a lo mejor te interesa saber más sobre eso después de haber jugado al juego, o porque has jugado varias veces y encima empiezas a ver las similitudes que tiene la realidad con el juego y la adaptación que tiene. Y es la diferencia entre alguien que quiere jugar para divertirse y alguien que quiere utilizar un juego como herramienta educativa que sin saber cómo son los juegos de verdad, simplemente valorando como juego, como su concepto de esto me va a divertir, entonces la gente va a querer jugarlo y va a querer aprender. Joder, el apasionante mundo de las neuronas. Vamos a hacer un juego de neuronas porque vamos a simular perfectamente cómo funcionan las neuronas, porque eso va a atraer a gente que va a querer estudiar... neurología, no sé cómo se llamará. Pues no, obviamente no. Pero si haces un juego que te pueda picar el gusanillo, porque se entiende bien, es fácil, tiene mecánicas acordes a lo que es la realidad y eso evoluciona en cierta manera, te puede ayudar a entender ciertos conceptos y a partir de ahí evolucionar. Pues lo mismo puede pasar quizás con este juego, del de Aitor, que tendría que empezar con conceptos básicos, y una vez que ya empiezas con conceptos básicos, vale, ahora ¿te gusta esto? Pues venga, vamos a profundizar más y lo utilizo como herramienta metiendo más elementos. De ahí que los juegos se utilicen como herramienta y no como educación directa. Sí, canal principal para enseñar. Claro. Sí, el aprendizaje basado en juegos, que pues podemos de hecho dedicarle algún programa al diseño de juegos para el aprendizaje y así. Básicamente es una herramienta extra y no se puede cubrir un currículum académico solamente con juegos de mesa o nos quedaremos en la superficie. Entonces está muy bien para entender relaciones entre sistemas y para ver dinámicas de sistemas, para poner en práctica algunos de los conocimientos técnicos que hayamos podido trabajar. Pero, por supuesto, vamos a ir bastante más lentos que utilizando cualquier otro sistema o aproximación pedagógica y no da tiempo para cubrir el currículum académico que, bueno, la mayoría de docentes están viéndoselas para meter todos esos contenidos y desarrollo de competencias en un curso académico como para encima... querer hacerlo con juegos de mesa, ¿no? Entonces, el juego de mesa tiene que ser un complemento práctico, un complemento lúdico, tiene que ser divertido. Pepe Pedraz suele decir que lo contrario de
de divertido no es serio, es aburrido. Es ¿vale? aburrido. O sea que, entonces, cuidado con los juegos serios que no tienen que ser aburridos, tienen que ser juegos, tienen que ser divertidos y bueno, por eso se suelen llamar mejor en castellano juegos con propósito, ¿no? Porque tienes un propósito más allá de la mera diversión, que en este caso sería la educación, pero que vamos, que no tenemos que olvidar que la gracia de los juegos es que sean divertidos. Pues vamos a terminar aquí este programa, que llevamos hablando otros 10 minutos, 15. Nos vamos siempre por las ramas, pero creo que era importante destacar estos detalles que hemos comentado al final. Y nada, simplemente espero pues que la gente tenga ganas de escuchar el siguiente programa, de ver cómo va el desarrollo de este Apiari, y luego lo jugarán y dirán, esto es una caca, porque ¿cómo lo has puesto? No, o sea, te estoy contando el desarrollo de un juego, luego el juego no tiene por qué ser bueno, ser malo, te tiene que gustar o no. Pero creo que son conceptos interesantes a la hora de enfrentarse a nuevos diseños, a aquellas personas que quieran adaptar cosas de la realidad a un juego de mesa. Bueno, y por dejarlo un poco claro, a mí el Apiari sí que me parece un buen juego, me parece €1 además de mi talla, que es un poco lo que estaría buscando en el mercado y que joder, te animo a contarnos la segunda parte y que en la tercera parte a ver si nos cuentas cómo fue la producción. Bueno, sí. En un futuro. Vamos a contar un día solamente de cómo fue evolucionando el juego desde las Carioca, ¿no? Sí, yo los rotuladores Carioca los vi. Sí. Te dije, pero alma de cántaro, como se te pierda, qué rabia volver a hacer. No me cuesta. No, tenía en casa ya preparados ahí, por si acaso pasaba cualquier cosa. Bueno, eso lo hablaremos en un futuro programa. ¿Avance para el futuro programa? Pues hablaremos de cómo hemos simplificado acciones. Hablaremos de cómo hemos hecho luego la iconografía del juego, cómo hemos adaptado ciertas cosas del juego para que en la mesa se vea coherente y en las dimensiones que tiene que tener cada elemento, porque esto es algo también parte del diseño. Muchas veces lo hace quizás una editorial, un editor o una empresa que se dedique al diseño, pero como prototipo pues también tenemos que tener estas cosas en cuenta. Y hablaremos de asimetrías y de algún cambio más reciente también que he estado metiendo al programa. Si nos alargamos como hoy, pues igual da para otros 2 programas de Apiari, pero espero que se quede con uno más solo. Tampoco quiero hacer aquí la trilogía de las abejas. Bueno, como siempre, espero que le haya gustado a todo el mundo este programa y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.